Bueno, eguardion guztioi eta mila esker onera gerturatu zaretenei eta hor atzean zaudeten guztiei. Bueno, gaurko honetan mahai politikoak, Euskal Herria Bilduko mahai politikoak bi gai besteak beste jorratu ditu eta bi gaien inguruan bere adierazpenak egin nahi ditu eta jendearekin konpartitu egin ditugun erreflexioak. Lehenengo zatia, nola ez, atzo Lapurdi, Baxenafarra eta Siberoan, pasaren igandean ere bai, eginiko hauteskundei buruzko hausnarketa egin dugu, eta nola ez, lehenik eta behin, gure zorionik beroenak, eman nahi dizkiogu Euskal Herria bairi, Lapurdi, Baxenafarroa eta Siberoko ezkerreko abertzalei, atzo edukitako emaitza izugarriagatik. Orain, hemendik aurrera Iker Elizalde eta Ani Poveda eta zorionak bereiei Nafarroako parlamentuan egongo dira, ezkerreko eta abertzaleak ordezkatzen. Eta hori gure ustez urrats kualitatiboa da. Ezkerreko eta abertzaleak Lapurdi, Baxenafarroa eta Siberoan bigarren indar politikoa dira. Hori hor, bere baitan ere, esan nahi du emaitza historikoa dela. Eta ezkerreko independentistak, ezkerreko sobiranistak, ez gaude bakarrik Euskal Herrian indartzen. Europa osoan indartzen ari den mugimendua da. Eskozian, Galesen, Irlandan, Katalunian, Korsikan, Flandrian, toki guztietan indartzen ari da ezkerreko independentismoa. Eta zentzu horretan esan nahi duguna da, zorionekoa garela, historiaren haizea batzu pentsatzen baldin bazuten ere kontrakoa izango zela alde daukagula, besteak beste arrazoi nire ustez sakon eta simple bategatik. Jendarteak, komunitate sentimentuak ditu, komunitatean antolatua ikusi behar du bere burua eta komunitatean bere babesa jaso behar du. Eta momentu honetan, hainbat herrietan, babes hori komunitate nazional batean kokatu egiten du, eta ezkerrean kokatu egiten du. Eta horrek esan nahi du, jendeak dituen arazoi aurre egiteko jendeak gertukotasunetik ematen diola irtenbidea arazoi. Gertuko eta hemengo diren alderdi politiko, mugimendu sindikal eta barri. Eta beraz horrek asko poztu egiten gaitu. Ezkerreko eta abertzaleak, ezkerreko eta soberanistak, indartsu gaude Euskal Herrian, Euskal Herri osoan. Eta baita ere, hainbat eta hainbat herrialdetan. Bigarrenik, Euskal Herria Bilduk lurralde vertebrazioaren inguruan ireki den eztabaidari nola baitere lehen gerturaketa bat egin dio. Gure ustez ez da kasualitatea momentu honetan ere agenda politikoaren zentroan lurralde vertebrazioa egotea Espainiar Estaduan. Eta guk eztabaida hori ongietorria ematen diogu. Aspaldidanik esaten ari garelako badela arazo bat eta hipoteka bat 78ko erregimenatik datorrena. Eta horretaz lehenik eta behin kontestuari erreparatuta esan nahi duguna da zergaitik ematen da berriz ere, zergaitik jartzen da berriz ere mahai gainean agenda politikoaren zentroan Espainiar Estaduko lurralde vertebrazioa. Badaia da 78ko konstituzioak etzuelako soluzionatu, eta bigarrenik Kataluniak bere prozesu demokratiko eta herritarraren bidez lortu duelako berriz ere agendan mahai gainean jartzea. Eta zentzu horretan ongi etorri ematen dio nola ez Euskal Herria Bilduk eztabaida hori. Ze eztabaida mota nahi du EH Bilduk lurralde vertebrazioaren inguruan Euskal Herrian? Lehenik eta behin, gure ustez, Euskal Herria Bilduk eztabaida burujabe bat egin nahi du. Burujabea ze zentzutan. Noski, jakina da, Euskal Herria ez da estadu burujabe bat. Baina Euskaldunok burujabeak gera, bederen eztabaidak egiteko. Beraz, egin nahi dugun eztabaida burujabe bat izan nahi du Euskal Herrian. Zer esan nahi dugu horrekin? Euskal Herriak 21. mendean dituen erronkei aurre egiteko behar dituen tresnen inguruko eztabaida burujabe bat egin nahi dugu. Ez zer den posible, baizik eta zer behar dugun herritarrak babesteko
herritarrei ziurtasuna emateko eta Euskal Herriari berdintasuna eta askatasuna emateko. Hori da egin nahi dugun eztabaida. Bigarrenik, Euskal Herria Bilduk eztabaida ikuspegi nazional batetik egin nahi du. Ez bakarrik 3 probintzietan, baizik eta nazio mailan. Noski, eremu bakoitzaren ezaugarri eta erritmo propioak errespetatuz, baina guk Euskal Herriari buruz hitz egin nahi dugu eztabaida burujabe batean. Hirugarrenik, Euskal Herria Bilduk eztabaida parte hartzaile bat nahi du. Ez du soilik egiten, ez du soilik proposatzen instituzioetan eta instituzioetako markoetan egingo den eztabaida bat. Ez, guk eztabaida hau denekin egin nahi dugu. Alderdi politiko guztiekin, sindikato guztiekin, unibertsitate guztiekin, kirol federazio guztiekin, kultura munduko jendearekin, movimendu feministarekin, movimendu gazte movimenduarekin, guk herri eztabaida bat piztu nahi dugu proiektu nazional herritar baten inguruan. Eta guretzat hori funtsezkoa da. Eta laugarrenik, bai parte hartze hau elaborazioan eta bai parte hartzea behar da bermatu herriak duelako hitza eta erabakia. Eta Madrilera jun baino lehenago ezer negoziatzera, guk egiten dugun proposamena da, eraiki dugun proposamen hori, jendeak babestea konsulta baten bidez. Horiek dira gure ezaugarriak. Orain batzuk diote tokatzen dela egitea, aspaldi tokatzen zen, aspaldi daramabilkigu halako eztabaidak egiten. Eta nun dago Euskal Herria Bildu? Zegoen tokian. Zegoen tokian. EAen kasuan, nun gaude? Egin genuen akordioan, printzipio eta oinarrian egin genuen akordio horretan. Hor gaude, gu ez gera mobitu, beste batzuk mobitu ziren. Eta beste horiek esan zuten, adituen komisioaren ondoren, beste motatako akordio bat zutela PSE eta Podemosekin. Ongi dago, zilegia da, erakutsi dezatela zein den akordioa. Guk oinarri eta printzipioetan eginiko akordioan gaude, Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Eta hortan oinarrituta, guk testo artikulatu oso bat depositatuta daukagu autogobernu komisioan. Hor dago Euskal Herria Bildu. Prest mundu guztiarekin hitz egiteko, prest adosteko eta prest elkarrizketa mundu guztiari eta mundu guztiarekin egoteko. Eta zein ziren oinarri eta printzipioak, zer adostu genuen? Euskal Herria nazioa dela, Euskaldunen borondate demokratikoa errespetatu behar dela eta beraz erabakitze eskubidea, Euskal Herria burujabetza politikoa behar duela, ero botere politiko burujabea behar duela, 21. mendeko erronkei aurre egiteko, eta Euskal Herriak nolabait ere berma sistema bat behar duela, eta ez dagoela berma sistema hobeagorik erabakitze eskubidea baino. Hori zen oinarri eta printzipioetan jasotzen zena. Nazio bat erabakitze eskubidearekin, estaduarekin harreman konfederal bat planteatzen zuena, eta botere politiko oso importantea eskuratzen zuena. Hor gaude, EAen, Nafarroan, nun gaude? Eztabaida pizteko garaian gaude, eta sozial mailan pizten ari da eztabaida bat Nafarroa garaiko estatusari buruz hitz egiteko. Eta nun gaude Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberuan, kolektibitate territorialaren alde, urraz gehiago emateko gure autogobernu mailan. Hori da Euskal Herria Bilduren hausnarketa eta posizioa, eta berriro diot, Euskal Herria Bildu mundu guztiarekin hitz egiteko prest dago, akordioak egiteko prest dago. Eta hori gure ikurra da, gure ibilbidearen birtute bada, gu prest gaude hitz egiteko, baina hitz egiteko eztabaida burujabe batean. Herri honi esan behar zaio, zer behar dugun erronkei aurre egiteko. Eta zentzu horretan, gure prestutasun osoa azaltzen dugu, ibilbide horretan Euskal Herriak aurrera egiteko. Decía que la mesa política de Euskal Herria Bildu, reunida hoy, ha abordado diferentes temas, pero quiere compartir con la sociedad vasca dos de los temas que ha abordado. En primer lugar,
Hemos dado nuestros zorionak, nuestras felicitaciones a los compañeros y compañeras de izquierdas y abertzales de Lapurdi, Basenafarroa y de Xiberoa. Han obtenido unos resultados históricos, unos resultados muy importantes, y Iker Elizalde y Ani Poveda han sido elegidos para representar al cantón de Hendaya, en este caso, en el Parlamento de Navarra, que está en Po, porque probablemente haya mucha gente que no sepa que en Po hay un parlamento que se llama el Parlament de Navarra, el Parlamento de Navarra, porque en su día Enrique III de Navarra, que después fue Enrique IV de Francia, instaló su corte en Po y le puso por nombre el Parlamento de Navarra. Y por lo tanto allí tendrá el independentismo de izquierda, la izquierda abertzale, dos representantes a partir de ahora. Para nosotros es también altamente significativo señalar que el independentismo de izquierda es la segunda fuerza política del conjunto del país. Esto es importante y se da a nivel del conjunto de nuestro país. Y en tercer lugar, la conclusión es clara. El independentismo de izquierda, el soberanismo de izquierda se está fortaleciendo en todos los lados. En Escocia, en Gales, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria. En todos los sitios se está fortaleciendo el independentismo de izquierdas, el soberanismo de izquierdas. Y eso obedece fundamentalmente a una razón. La gente, nuestros pueblos, buscan en la proximidad las alternativas que les favorezcan en la defensa de sus propios intereses. La gente, nuestros países, nuestros pueblos, buscan en la proximidad y en la izquierda próxima, nacida en el país, a los garantes de sus derechos sociales, económicos, culturales y nacionales. Y esta es la clave del éxito de las izquierdas soberanistas en todos los lados. Un fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional y un fuerte sentimiento de entender que la proximidad y el tomar las decisiones en proximidad favorece los intereses de las amplias masas y de las amplias capas sociales de nuestro país. Por lo tanto, repito, zorionak, Euskal Herria bai, el independentismo de izquierda, las izquierdas abertzales en Iparralde, segunda fuerza política y primera referente de la izquierda alternativa a la derecha francesa. En segundo lugar, hemos abordado, no el inicio, porque este es un debate que permanentemente es recurrente en el Estado español, el inicio de este debate sobre el marco territorial en el Estado español. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo primero que hay que hacer es reparar al contexto. Y en el contexto está la crisis del régimen del 78, es decir, una Constitución que, quiero volver a recordar, no fue refrendada por los vascos. No fue refrendada por los vascos, como tampoco fue refrendado el referéndum de la OTAN por los vascos y las vascas, que dejó sin resolver los problemas nacionales en el Estado español, sin abordar su plurinacionalidad. Y, en segundo lugar, es evidente que el proceso de Cataluña, ese que algunos se preguntan si ha servido para algo o no, lo que ha forzado es que se construya una mesa de diálogo político entre Cataluña y el Gobierno de España para abordar temas como la amnistía y la autodeterminación. Y, por lo tanto, el debate territorial, que ya estaba aquí, está con más fuerza y ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Nosotros le damos la bienvenida a este debate. Es un debate estructural, es un debate importante para nosotros. ¿Y cómo encara Euskal Herria Bildu este debate? Nosotros queremos hacer un debate soberano en nuestro país. No somos un país soberano, no somos un Estado soberano, pero somos hombres y mujeres soberanos y soberanas, que podemos hacer un debate soberano. Nadie impide a vascos y vascas hacer un debate soberano, sin injerencias. Y deberíamos de aprovechar la ocasión para hacerlo. ¿Qué quiere decir un debate soberano? Que más allá de los ordenamientos jurídicos, vascos y vascas, en mitad de una revolución digital, de transición energética, con los fondos europeos por medio, con nuevas propuestas de modelos y de producción y de consumo, seamos capaces de hacer el debate sobre qué necesitamos para hacer frente a lo que se nos viene encima, a una revolución en muchos términos, tecnológica, digital, energética, etc. Por lo tanto, primera condición, hagamos un debate soberano para poner encima de la mesa no lo que los ordenamientos jurídicos permiten, sino lo que necesitamos.
El primer debate es ¿qué necesitamos? En segundo lugar, hay que hacer un debate desde el punto de vista nacional. No es un debate ni en 3 territorios, ni en Nafarroa-Garaia en uno, ni en Labur de Baixanafarroa y Xuberoa en otro. Hay un debate nacional. Queremos alcanzar la meta de la República Vasca y, por lo tanto, vamos dando pasos. Y, por lo tanto, hay que mantener siempre nuestra visión de carácter nacional. En tercer lugar, hay que hacer un debate participativo. No puede ser un debate que se desarrolle única y exclusivamente en las instituciones y en los marcos institucionales. Euskal Herria Bildu quiere hablar en los marcos institucionales y quiere hablar con todo el mundo, con todos los agentes sociales, sindicales, políticos, económicos, empresarios, universitarios, deportivos del país, para abordar el debate soberano sobre qué es lo que necesitamos desde cada ámbito. Y, por lo tanto, es un debate participativo, de participación popular. Y es un debate que tiene que concluir antes de cualquier negociación con el Estado con una consulta popular que avale que el proyecto que se lleva, en este caso, a negociación hipotéticamente al Estado, cuenta con el aval de la gente y con el aval mayoritario de nuestro país. Este es el debate que quiere hacer Euskal Herria Bildu. Está abierto a este debate, con todo el mundo, sin poner ningún tipo de veto, ni imponer ningún tipo de agenda. Estamos dispuestos a hablar de todo con todos, sin ningún problema. Y estamos dispuestos a acordar con todo el que quiera acordar. Pero ¿dónde está EH Bildu en estos momentos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? EH Bildu está, en lo que respecta a Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, en el acuerdo de bases y principios que suscribió con el Partido Nacionalista Vasco en la Comisión de Autogobierno. Ahí estamos. Nosotras y nosotros no nos hemos movido. Fueron otros los que se movieron a través de un mecanismo como fue el de los expertos, que permitió decir al final de ese viaje a algunos que había un acuerdo alternativo al que habíamos hecho entre el PNV y Euskal Herria Bildu, que era un acuerdo entre el PSE, Podemos y el PNV. Bien, nosotros estamos en el acuerdo original y además hicimos con ese acuerdo original un texto articulado completo que está depositado en la Comisión de Autogobierno. Si alguien tiene un texto alternativo al nuestro, que lo presente, es totalmente legítimo. Pero Euskal Herria Bildu está ahí y ahí es donde quiere que comience el debate, sin ningún tipo de imposiciones ni agendas, con libertad, que cada uno se retrate y ponga encima de la mesa qué es lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que recoge nuestro texto articulado? Pues lo que recogía la ponencia de principios y bases que acordamos con el PNV, que somos una nación, que tenemos derecho a decidir y que necesitamos competencias políticas soberanas en muchas materias para hacer frente a los grandes retos que tenemos en el país y que además necesitamos garantías de que nuestras competencias soberanas no pueden estar sujetas a ningún tipo de injerencia por parte del Estado español. Esta es nuestra posición, no hemos cambiado y estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, a dialogar con todo el mundo y a acordar con todo el mundo, pero esta es la posición que nosotros mantenemos hoy. Esto lo que respecta a los 3 territorios. En lo que respecta a Nafarroa-Garaia, es evidente que también se ha puesto en marcha a través de la iniciativa social y popular una dinámica que va a permitir abrir el debate sobre el autogobierno también en Nafarroa-Garaia. Esta es nuestra posición. La primera posición, abrir el debate sobre el nivel de autogobierno y el nivel de soberanía de Nafarroa-Garaia en este contexto histórico. Y en tercer lugar, en Lapur de Baixenafarroa y Xuberoa, estamos a favor de la posición de Euskal Herria Bai, que lo que pretende es construir una colectividad territorial para estos 3 territorios. Por lo tanto, el país avanza en términos abertzales, en términos soberanistas y en términos de izquierda. Avanza en el conjunto del país, en los 7 territorios. Y además, en lo que respecta al Estado español, se avanza ya la posibilidad de abrir el debate sobre el modelo territorial. Esta es nuestra posición. Le damos la bienvenida y estamos gustosos de poder abordar este debate. Hagámoslo de forma participativa y con un debate soberano en el país. Pongamos en el medio lo que necesita la gente y los instrumentos que necesita el país. Y a partir de ahí, iniciemos un diálogo con todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales, universitarias, culturales, deportivas del país para construir una alternativa
que dé cauce a lo que necesita el país para hacer frente a los retos del siglo XXI. Mila esker.